Los años de seminario y de ordenación de San José María. Texto de José Luis González Gullón, miembro del Instituto Histórico San José María Escribá. En 1925, San José María tenía 23 años. A pesar de su juventud, había vivido ya muchos sucesos que le habían dejado una huella indeleble. Nacido en 1902 en Barbastro, en el norte de Aragón, José María pasó sus primeros 10 años en un ambiente sereno, amable y cristiano. En cambio, en torno a 1912, año de su primera comunión, la muerte llegó a su casa. En poco tiempo, 3 hermanas fallecieron por diversas enfermedades infantiles comunes en la época. Además, el negocio de su padre entró en bancarrota y la familia se tuvo que trasladar a la ciudad de Logroño. La llegada a Logroño resultó difícil para el joven José María. A la habitual rebeldía de la adolescencia se unió el interrogante por el motivo del sufrimiento de sus padres. Y fue en medio de esta crisis cuando José María recibió la llamada al sacerdocio. Como recordaba él mismo, ocurrió de repente a la vista de unos carmelitas descalzos que andaban sobre la nieve. El joven comenzó la dirección espiritual con un carmelita y adoptó prácticas cristianas como la misa, la comunión diaria, la confesión frecuente, penitencias y oración personal. Muy pronto el religioso le planteó la vocación religiosa. José María Escribá meditó esa propuesta e incluso pensó que su nombre de religión sería Amador de Jesús sacramentado. Finalmente resolvió que Dios le llamaba a ser sacerdote secular diocesano. Se lo comunicó a su padre, quien le preguntó si lo había considerado con detenimiento. Le dijo: «Es muy duro no tener casa, no tener hogar, no tener un amor en la tierra. ¿Has pensado en el sacrificio que supone la vocación de sacerdote?» Y José María replicó: «Solo he pensado lo mismo que tú cuando te casaste, en el amor». Su padre aceptó la respuesta y le aconsejó que, además de teología, hiciese una carrera civil. Y José María decidió cursar Derecho. Ahora bien, José María sabía que ser sacerdote era solo una parte de su llamada. Había algo más que por el momento estaba oculto. Luego diría que vivió durante una década, desde 1918 hasta 1928, un tiempo de barruntos, es decir, de presentimientos de que Dios le pedía algo más que ser sacerdote y que ese algo más le era desconocido. En 1918 ingresó en el seminario de Logroño a los 16 años. Era una edad ya tardía frente a los seminaristas que comenzaban en el seminario menor. Allí estuvo 2 años, tiempo en el que nació su hermano pequeño, Santiago. Y José María consideró que este nacimiento del pequeño de la familia había sido una caricia de Dios, porque había rezado para que sus padres tuviesen un hijo y de este modo paliar su ausencia al irse de casa. Luego pasó un lustro en el seminario de Zaragoza de 1920 a 1925. Recibió la clásica formación de la época basada en la formación humana, que se concretaba en el cumplimiento del reglamento, la formación espiritual con las prácticas de vida cristiana y el estudio de las asignaturas de teología en el seminario conciliar. Sabemos que en 1921 sufrió una crisis vocacional cuando el rector del seminario le planteó no seguir adelante con el sacerdocio porque había recibido informes negativos
por parte de un inspector del seminario que tachaba a Escrivá de presuntuoso. Después de un tiempo de discernimiento y de acompañamiento espiritual, José María se reafirmó en su llamada y el rector le mantuvo la confianza. En el año 1923, José María acabó teología y comenzó la carrera de Derecho. En ese momento pensaba ser catedrático de Derecho Canónico o de Derecho Romano, puestos ocupados a veces por sacerdotes. La vida interior de José María creció en esta etapa de seminario. Sentía que el corazón se le ensanchaba en sus ratos de oración. Luego dijo que era algo tan hermoso como enamorarse. Y más que una fundación, los barruntos de algo futuro le facilitaron el desarrollo de un trato íntimo con Jesucristo. Luego comentó: comencé a barruntar el amor, a darme cuenta que el corazón me pedía algo grande y que fuese amor. Y para reforzar su oración, acudía a diario a pedir la intercesión de Santa María en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. El 14 de junio de 1924 recibió la primera ordenación como subdiácono junto con otros compañeros. Pasó luego el verano en casa de sus padres, en Logroño, y se incorporó de nuevo al seminario en octubre. Poco después, el 27 de noviembre, su padre falleció por una hemorragia. José María sufrió el tremendo golpe de la muerte y se planteó no recibir el ministerio sacerdotal. Pero como ya había sido ordenado de subdiácono, resolvió fiarse de Dios y seguir adelante. Y así, el 20 de diciembre, recibió la ordenación de diácono. Al acabar la Navidad de aquel año 1924, trasladó a su madre y a sus hermanos a un pequeño apartamento en Zaragoza. Y 3 meses más tarde, el 28 de marzo de 1925, el obispo Miguel de los Santos Díaz Gómara le ordenó sacerdote. A los 2 días, José María Escrivá ofició su primera misa en la Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar, acompañado por su madre, hermanos y unos pocos familiares. Y ofreció la misa por su padre apenas fallecido. Tras una breve estancia en el pueblo de Perdiguera para sustituir a un párroco enfermo, José María continuó los 2 años siguientes en Zaragoza. Allí acabó la carrera de Derecho, fue capellán de una iglesia de jesuitas y colaboró con una actividad de voluntariado en una barriada pobre de las afueras de la ciudad. A lo largo de este camino, Escrivá mantuvo una espiritualidad profunda, reflejada en sus escritos y oraciones. Sus barruntos, esas intuiciones de que Dios lo destinaba para una misión mayor, se entrelazaban con su entrega a Jesucristo y a Santa María. En marzo de 1927 acabó la carrera de Derecho y se fue a Madrid, acompañado de su familia, para realizar el doctorado en Derecho. En la capital española iba a encontrar respuesta a los barruntos. Fue el 2 de octubre de 1928, mientras realizaba unos ejercicios espirituales, cuando comprendió que Dios le llamaba a recordar al mundo que los laicos y los sacerdotes seculares están llamados a la santidad. Ese día
nació el Opus Dei.